La televisión, uno de los mayores inventos del siglo XX. Primero, la televisión no tenía color y todo estaba en blanco y negro, incluidas películas clásicas como Casablanca de 1942, con los actores Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Pero hoy, gracias a Guillermo Camarena, todo ha cambiado. Hoy, muchos de nosotros usamos la televisión cada día. Usamos la televisión para ver las noticias y eventos históricos. Para entretenimiento, como los programas de televisión. Y para películas, como The Wizard of Oz, que fue una de las primeras largometrajes en color. También usamos la televisión para ver los deportes, como el fútbol americano. Pero, ¿quién hizo esto posible? ¿Fue un americano? ¿Una persona francesa? No, era una persona hispánica con el nombre de Guillermo Gonzalez Camarena. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Guillermo Gonzalez Camarena, pero sabemos que él nació en el 17 de febrero de 1917. Guillermo Camarena nació en la ciudad de Guadalajara, México. Guadalajara es la capital y ciudad más grande del estado mexicano de Jalisco y un centro cultural de México. También es un centro empresarial y económico fuerte. Guillermo vivió aquí con su padre, Arturo González, su madre, Sara Camarena, y su hermano, Jorge González Camarena. Su hermano Jorge fue un popular pintor, escultor y muralista. Camarena estudió en el Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional es una de las universidades públicas más grandes de México. Fundada en 1936, todavía existe hoy. Aquí continuaría inventando algo que cambiará el mundo: la primera televisión en color. A la temprana edad de solo 17 años, Camarena inventó la adaptor cromoscopio para equipos de televisión. Solicitó un patente para su invención en 1941 y la recibió en el 15 de septiembre de 1942. El 31 de agosto de 1946,
Gonzalez Camarena envió su primera transmisión de color desde su laboratorio en las oficinas de la Liga Mexicana de Experimentos de Radio en la Ciudad de México. Obtuvo la autorización para realizar la primera emisión en color anunciada públicamente en México el 8 de febrero de 1963 en Paricio Infantil, una estación de televisión XGS Ciudad de México, una estación que estableció en 1952. En ese momento, el gobierno había adoptado el NTSC como televisor sistema de color. Desafortunadamente, este fue uno de los últimos éxitos de Guillermo porque un desastre estaba a punto de ocurrir. Desafortunadamente, Camarena murió en un accidente automovilístico en el 18 de abril de 1965. Volvía de inspeccionar un transmisor de televisión en Las Lajas, Veracruz. Sin embargo, Camarena nunca estará completamente muerta mientras viaja su espíritu. Su invento, la televisión en color, cambió el mundo para siempre. Sin embargo, Camarena no dejó de ser influyente después de su muerte. En 1965, la NASA usó un sistema de televisión en color secuencial de campo similar a su sistema tricolor en su misión Voyager para tomar fotos de Júpiter. Últimamente, Camarena fue uno de los mayores inventores de su tiempo.